Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con el discipulado. Seguimos con la lección número 2, la seguridad eterna que podemos tener una vez que ya tenemos la salvación. Pero antes de seguir con la lección, vamos a leer el capítulo 5 de Juan, que es el que nos toca hoy, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo,
mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Bueno, vamos a comentar este capítulo. Vemos que Jesús se encuentra a un paralítico cerca de un estanque que parecía que bajaba un ángel, lo removía y el que se tiraba allí pues era sanado, ¿no?, de todas sus enfermedades. Y este paralítico pues no podía ser sanado porque no llegaba a tiempo. Entonces Jesús lo sana, perdón. Pero ¿qué ocurre? Que es día de reposo. Bien, si tú no sabes lo que es el día de reposo, cuando leas Génesis, verás que em, Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó. Luego, aparte de eso, en las leyes que dio Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel, dijo que había o sea, que había instaurado el día de reposo. El día de reposo era un día en el que no se podía trabajar y era para que el hombre descanse. ¿Qué ocurre aquí? Que habían pasado los años, los siglos, y el pueblo judío había hecho del día de reposo algo incorrecto, ¿no? Realmente el día de reposo se creó para el hombre y no el hombre para el día de reposo, ¿sí? Entonces, pues se prohibía hasta incluso hacer lo bueno, como en este caso, ¿no? Que Jesús había sanado a un hombre y por eso ya le querían matar. Em, Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. O sea, fijémonos en cómo se había cambiado la historia, ¿no? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, no se podía hacer ni cosas buenas, según sus estándares, ¿no? Según sus leyes. Pero esto no es lo que había dicho Dios. Dios había dicho que en el día de reposo no se trabaje para que estés descansando, reflexionando, tal. Pero si tú ves que puedes hacer algo bueno, pues lo haces y ya está. Em, Luego él continúa Jesús diciéndole que básicamente él era el hijo de Dios, ¿no? Entonces también lo querían matar por eso. Y luego explica una cosa muy importante. Vamos a ver, testigo de Cristo, vamos a ver. Cuando cuando tú quieres contar una historia, ¿no? Por ejemplo, alguien mata a una persona. Entonces, y hay testigos, ¿no? Los testigos son los que secundan esa veracidad de esa historia, ¿no? Que él fue el asesino, este fue la víctima, lo que sea, ¿no? Entonces,
cuando alguien dice algo, necesita un testimonio como para darle veracidad, ¿no? Y esto es lo que está explicando aquí Jesús, que eh, realmente Él no da testimonio. Aquí dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, él en sí no está dando testimonio. ¿Quién da testimonio? Pues vamos a verlo. Te dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. ¿Quién? El Padre. ¿Vale? El Padre, porque aquí dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio. O sea, las obras que él hacía, esos milagros, ya iban dando testimonio de quién era él, ¿no? Pero no solo eso, sino que dice, escudriñad las escrituras, ¿vale? La palabra de Dios también da testimonio de Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Jesús tenía como testigos las obras que hacía, los milagros y las escrituras. Sin embargo, pues esta gente no le llegó a conocer. Muy bien, pues os animo nuevamente, te animo a ti que me estás escuchando, a que vuelvas a leer este capítulo, lo medites, lo entiendas con estas explicaciones que te he dado y sigas adelante. ¿Vale? Ahora vamos a cambiar al discipulado. Entonces, nos habíamos quedado en la página número 5, el punto número 5, preguntas básicas. ¿Cómo puedo estar bien seguro de que soy salvo? Esto es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo puedo estar seguro si es que no me lo merezco? Recuerda que la salvación es un regalo, no es porque tú te lo merezcas. Jesús nos ha dado ese regalo, entonces, si tú lo has aceptado, eres salvo. Estate tranquilo. Satanás te va a intentar convencer de que no eres merecedor, de que tú tienes que hacer más cosas para merecerte la salvación, em, etcétera, etcétera, que eres un pecador, que continuamente estás haciendo las cosas mal, y es cierto, todos somos así, pero Dios es más grande. O sea, ya hemos leído anteriormente que tenemos que orar cuando nosotros pequemos, confesemos esos pecados, estemos seguros de que Dios nos va a perdonar, siempre con un arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo estar bien seguro de que soy salvo? La primera epístola de Juan fue escrita con este propósito. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Vale? O sea, el momento que tú crees en el Hijo de Dios, pues ya tienes vida eterna. Entonces, como nuevo cristiano, lee bien Primera de Juan. Solo un matiz. Primera de Juan es una epístola, es una carta, mientras que nosotros en este discipulado estamos leyendo Juan, ¿vale? No haya esa confusión. Pues a ver, como nuevo cristiano lee bien Primera de Juan, pues te ayudará a crecer espiritualmente y a entender que ya tienes vida eterna, es decir, ya tienes seguridad de salvación, ¿vale? ¿Qué sucederá si yo no siento que sea salvo? Bueno, tu salvación no está basada en tus sentimientos, está basada en la veracidad de la palabra de Dios. Amén por eso, porque si no, imagínate, un día estamos seguros, otros días no estamos seguros, y si estuviera basada en nuestros sentimientos, pues un día somos salvos, otros días no, y sería un juego, ¿no? Pero no, está basada en la veracidad de la palabra. Dios sabe bien que tú eres salvo, aun cuando tú no lo sepas. Esto es cierto. Si tú has creído y tienes dudas, si tú has creído, eres salvo, incluso si tú tienes dudas. Y Dios eso lo sabe, si eres honesto, ¿vale? Pero también te digo, si tú has creído, confía, confía, ten esa seguridad. Relájate, relájate en cuanto a esa preocupación, ¿no? De, oye, me voy a ir al infierno, me voy a ir al cielo. No, Dios te promete que te va a llevar con él. Ahora,
tú, pues, como consecuencia de esa nueva transformación, de esa nueva vida, acércate más a Dios. Tito 1:2, capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, Dios nos da la vida eterna, nos la ha prometido y eso nos da esperanza. Incluso cuando tú pienses que un familiar se ha muerto, si ese familiar ha aceptado a Jesucristo, nosotros tenemos la esperanza y tú puedes tenerla de que vas a volver a verlo, porque la vida no se acaba con la muerte, ¿vale? De hecho, voy a retroceder un momento, ¿vale? Porque aquí en este libro, o sea, en el libro de Juan, en el capítulo que hemos leído, habla de que los muertos van a vivir, tal, puede ser un poco confuso, ¿vale? Deja ver si lo encuentro. Vaya testimonio. Vale, a ver, creo que está por aquí. De cierto, en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes son los muertos? Dios considera que cuando eh, nosotros estamos destituidos de la presencia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y al estar destituidos de la presencia de Dios, estamos muertos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los muertos? Somos nosotros. Y ahora tú, ahora mismo estás escuchando la voz del Hijo de Dios. No porque yo o sea yo, no, sino porque estamos leyendo su palabra. Entonces tú estás escuchando lo que Jesucristo dijo. Y aquí dice, y los que oyeren vivirán. O sea, tú puedes pasar de muerte a vida. ¿Sí? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es literal, o sea, las personas que han muerto eh, y están ahora mismo muertas, pues oyen su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. En ese momento, pues tenían que, estaban en otra etapa, digamos, ¿no? Pero eh, estas personas buenas, estas personas que habían hecho cosas buenas, ¿no? Em, pues iban o van a resucitar, ¿vale? Bueno, solo quería matizar eso. Entonces aquí él nos dice que en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ¿vale? La vida no acaba con la muerte, te lo acabo de decir. Nosotros estábamos muertos para Dios, ¿sí? Y estábamos condenados, pero ahora, ahora somos vivos, ¿no? Hemos nacido de nuevo. Tú simplemente crees lo que Dios ha dicho. Es eso, no hay más. Aquí no hay una fórmula secreta, ¿no? Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él, o sea, el Señor mismo, nos hizo, la vida eterna. ¿Sí? Así que con esto damos por finalizada la segunda lección, pero aquí vienen tus deberes. Si tú no has hecho los deberes de la primera lección, para este vídeo, ponte a hacer los deberes, escribe, ¿sí? Te animo a que te imprimas estas lecciones, escribe la respuesta y si quieres envíamelas, yo me las revisaré. Si no quieres enviármelas, no me las envíes, pero al menos haz los ejercicios, haz los deberes, ¿no? Ya que has tomado la decisión de seguir este discipulado, pues hazlo 100%. Entonces vamos a comentar la primera pregunta. ¿Cuál es la promesa que podemos reclamar con base en Juan 6:37? Pues vamos a mirar. Juan 6:37, estamos en el capítulo 5. Juan capítulo 6, versículo 37, me he pasado. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
Esto lo habla Jesús, ¿no? Que básicamente cuando nosotros vamos a Jesús, Él no nos va a echar fuera. Esa es la promesa que podemos reclamar. Con base en Juan 10, 27 al 29, tú debes entender que nadie puede lograr que pierdas tu salvación. ¿Por qué esto es así? Bueno, hemos visto muchas razones, pues vamos a ver Juan 10, 27. Juan 10, 27. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, con base en Juan, tú debes entender que nadie puede lograr que tú pierdas la salvación. ¿Por qué esto es así? Pues porque nadie es más grande que Dios, y si Dios nos tiene en su mano, ¿quién nos va a quitar? Nosotros mismos no podemos hacer ninguna cosa que provoque la pérdida de nuestra salvación. ¿Qué podemos aprender de los siguientes versos que apoyan esta gran verdad? Y es tu tarea ir a Efesios, Timoteo, Segunda de Timoteo, Gálatas, para ver qué podemos aprender. Eh, ¿Hay alguna cosa que nos pueda apartar del amor de Dios? Pues responde. ¿Cuál es tu respuesta aquí? Ya hemos visto muchas verdades en la Biblia. En Romanos 8, 38, 39, el apóstol Pablo afirma que nosotros hemos recibido el amor de Dios en... Complétalo. Explica brevemente tres ejemplos que relacionen el nacimiento físico con el nacimiento espiritual. ¿Vale? Pues hay que explicarlo. ¿Qué versículo de la Biblia te propone que puedes saber que ya tienes la vida eterna? Es bueno que te los aprendas. Recuerda lo que te dije. Tenemos que prepararnos para cuando lleguen esas pruebas, tener esos recursos para luchar contra las pruebas. Y es bueno memorizar estos versículos clave. ¿Qué te enseñan los siguientes pasajes bíblicos respecto a la promesa de la vida eterna? Pues hay que leer 1 de Juan 3:20, Tito 1:2 y 1 de Juan 2:25. Explica brevemente el propósito de esta lección. Versículos clave para memorizar. Mira, aquí dice los versículos claves. Efesios 2 del 8 al 9 y 1 de Juan del 2, o sea, capítulo 2, 25, versículo 25, capítulo 5 y versículo 13. Nota, algunas personas erróneamente dicen tres cosas. Que debemos hacer buenas obras para retener nuestra salvación, falso. Que si pecamos después, perdón, que si pecamos después de que hemos nacido de nuevo, podemos perder nuestra salvación, falso, hemos visto que no. Que Dios castiga a sus hijos solamente por capricho y por placer, falso, eso es un pensamiento muy humano. Dios no actúa así. Con base a los principios bíblicos que han sido enseñados en esta lección, usted puede entender que estas tres cosas que algunos dicen son falsas. Y con esto terminamos la lección número 2. Espero que estés siguiendo con mucha motivación, aun cuando tengas pues dificultades o tu tiempo sea escaso, intenta ir abriéndote sitios, ¿no? En huecos para que puedas ir aprendiendo cada día más. Nos vemos en la siguiente lección.